Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar en esta Eucaristía las intenciones por los difuntos Manuel Toro, Edgar A. Borges Jr., Rubén Sansón, y Joan, Catarina y Elisette. Vamos a orar por todos los enfermos. Vamos a orar por la unidad de la cordura, la generosidad en este tiempo de tristeza, de enfermedad, para que nuestra fe supere eso y pueda, desde nosotros, animados por la gracia, por el amor de Dios, llevar ese don a todos los demás. No sabemos todo lo que vale la fe que tenemos si no la tuviéramos. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarán en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso, no sea que algunos caigan en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas.
Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor, no olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor, que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor, que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. La carta a los Hebreos continúa comentándonos el Salmo que comentaba ayer, que yo le decía que era uno de los escogidos para invitatorio del oficio de lecturas de la liturgia de las horas. Hay 4, por lo menos, o 5. Todos tienen ese tema de invitar a la oración, a adorar al Señor, a postrarse ante Él, y son rezados o cantados antes, incluso del himno de esa hora, o de la hora de laudes, cuando es la primera que se reza. Es opcional, pero son salmos muy hermosos y muy instructivos en cuanto a introducirnos en el ambiente de la adoración y la adoración, que son dos cosas que se corresponden, ¿verdad?
una a la otra. Nos habla hoy del descanso y lo justifica con el descanso de Dios al terminar la creación. Es una catequesis el libro del Génesis, es un modo de hablar. Dios no se cansa, de modo que no tiene que descansar. La referencia al descanso significa un descanso contemplativo. Terminó su obra y ahora la contempla y la sostiene. Dios siempre está haciendo su obra, terminándola, contemplándola y disfrutándola. Es un acto constante, una actualidad que nosotros no nos podemos imaginar. Para nosotros hay un antes y un después, un pasado, un presente y un futuro en el que a veces queremos vivir, que es lo más irreal que nos pueda pasar, pero bueno, se puede soñar, se puede uno escapar también de un presente cuando este es agobiante, o nos escapamos al pasado con los recuerdos, o nos escapamos al futuro con la ilusión. Pero Dios quiere que estemos en el hoy suyo y que, pero, sin embargo, eso no nos agobie, sino que sea también como Él, un contemplar su obra, descansar en Él. En este caso, descansar no quiere decir no actividad, no quiere decir vagancia, no quiere decir sueño, quiere decir contemplación. Y a eso estamos invitados siempre. Es lo que más producto nos da en la oración y en la vida. Ahí encontramos la inspiración, la luz, la fuerza, todo. Mañana, que no vamos a tener misa por la mañana, sería el tema, continuando este libro, ese tema tan profundo de la palabra de Dios, que es eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Léanselo, lo tienen en el boletín, en las lecturas del sábado. Es muy bueno cuando uno va a hacer oración en casa o en la iglesia, aunque no esté en la misa, aunque no vaya a ir a la misa ese día, lo que sea, orar con la palabra señalada para el día. Tiene una gracia especial eso. No es algo que buscamos al azar, según nuestros deseos y lo que queremos, que es nuestra necesidad, sino que Dios se vale de esa palabra. Y si no encontramos nada al principio, para nosotros, otra lectura. Y así aprendemos a dejarnos guiar por esa palabra que penetra hasta el fondo y nos revela nuestra propia alma. En el Evangelio escuchábamos ese episodio que no sabemos tan bien porque lo hemos predicado y meditado muchas veces para muchos temas, que se centra en ese paralítico que es bajado desde el techo. A mí siempre me hace pensar que le fastidiaron la casa. Parece que era la casa de Pedro, porque aunque Pedro y Andrés eran de Betsaida, estaban ubicados en Cafarnaúm, donde también estaban Santiago y Juan, que sí eran de ahí, y ahí vivía la suegra de Pedro. No sabemos si ellos estaban parando temporalmente en la casa de la suegra o la suegra en la de ellos. De todas maneras, esos techos, en lugares donde casi no llueve, hechos con un entramado, según las posibilidades y la antigüedad, de madera más tosca, de vigas talladas, en este caso no lo parece, cubierto de paja y adobe, y al final unas losas de barro o de piedra que sellan, hacen la azotea. Quitaron la otra, apartaron, había un agujero, quitaron una rama, empezaría a caer tierra y hasta alacranes, cualquier cosa de esas que se esconden en los techos de paja. Yo pienso en las cobijas de los bohíos de Cuba, parecidas al tiki, pero más tupidas. La gente en esos lugares tiene que dormir necesariamente, no solo por los mosquitos,
sino por los bicharracos que pueden caer del techo con mosquiteros. Aunque esté muy bien hecho y sea que tú empiezas a moverlo, empiezan a caer bicharracos, ¿no? Cucarachas, alacranes, lagartijas, qué sé yo, de todo. Hay un mundo zoológico allá adentro que se cazan unos a los otros, igual que en las paredes nuestras que son dobles. Hay como unos zoológicos ahí pequeños, ¿no? Bueno, quitaban, apartaban la losa, el entramado del techo, ese medio provisional, y bajaron al paralítico en una camilla. No sabemos si era una camilla sólida, como la presentan a veces los cuadros. Lo más probable que fuera algo de tela, ¿no? Una tela gruesa, llevada así, en una parihuela, y el hombre bajó encogidito así. Era paralítico. No tenían lugar para entrarlo por la puerta, porque había una multitud que sellaba esa puerta de la casa. Y había unos escribas que se suponía iban a aprender de Jesús, pero eran como unos espías, ¿no? Del Sanedrín y todo eso. Siempre estaban los espías. Y empezaron a murmurar y a escandalizarse. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Eso es lo que quería Jesús, que ellos pensaran, para después darle la última lección. La señal de que puede Dios perdonar pecados por su Hijo, o sea, su Hijo, que Jesús es Dios. La prueba de su divinidad es que tiene una prueba exterior de que esos pecados que son interiores y que no se veían, quedaban perdonados. En la imaginación y en la mente religiosa y teológica del tiempo y de aquella religión, todo tipo de enfermedad era producida por demonios. Y si la enfermedad era permanente, esa persona o sus antepasados había pecado mucho. ¿Acuerdan cuando le traen el ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ni este ni sus padres, dice Jesús, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, siguiendo la línea de su pensamiento y sabiendo que también ese hombre era pecador, todos somos pecadores. No sabemos qué pecados habría cometido, pero Jesús quiere demostrar que puede ser, porque los pecados de todos inciden en el mal que padecemos todos. No es que yo estoy siendo castigado por un pecado que cometí. El pecado en el mundo hace mucho mal y crea un ambiente de maldad, de malicia, de envidia, de odio, de daño, de muerte, en definitiva. Ese pecado social de hoy, de mirar para el otro lado cuando se habla de la defensa de la vida, del aborto, es un pecado social. Y cada vez vamos a ser más castigados por nosotros mismos por estar en eso, aún los que no lo queremos. Ya no hay que decir al tiempo, ya lo tenemos aquí. Claro. Pues para que vean que el Hijo del Hombre, le dice Jesús, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Jesús nos está excusando y ese poder se lo dio a su iglesia. Que perdona en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero perdona, no es un mero símbolo. Yo te absuelvo de tus pecados. Si hay arrepentimiento, hay perdón y se manifiesta externamente así, en un sacramento. Jesús está dándonos la forma de los sacramentos. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre lo obedeció ante la vista de todos, que daban gloria a Dios. En otro momento, como en Nazaret, su pueblo, le exigieron milagros y él curó a algunos enfermos, pero no les bastaba. Y entonces Jesús les echó en cara su incredulidad y le dijo que no podía hacer allí más signos porque ellos no creían. Y lo quisieron matar, despeñándolo por el barranco donde terminaba la aldea.
Así nos portamos los hombres con Dios cuando le exigimos a Dios lo que nosotros antes no le hemos dado a Dios. Dios creó y descansó para contemplar su obra y la puso en nuestras manos. Podemos hasta destruirla, la obra material y la obra espiritual. Podemos destruirnos los unos a los otros y a nosotros mismos. La buena noticia es que vino Dios a salvarnos. Cristo es el Hijo que vino a salvarnos de todos nuestros pecados y todo lo que nos lleva a pecar, y nos dio la gran muestra, la mayor, que solo Él dio, dando su vida en la cruz, derramando su sangre redentora por nosotros. Todavía aquellos que se maravillaban de lo que habían visto y decían, nunca habíamos visto cosa igual, no sabían que iban a haber cosas más grandes, como hemos visto nosotros, que sabemos y creemos que Él es el Hijo de Dios y que dio su vida por nuestra salvación. Jesús sanó al paralítico, al que antes había perdonado sus pecados. Por su bondad nos atrevemos a decir, Señor, danos tu salvación. Señor, danos tu salvación. Para que los cristianos sepamos ayudar a los demás en sus necesidades, Señor, danos tu salvación. Para que no dejemos de buscar la manera de acercar a otros a Dios, Señor, danos tu salvación. Por los que no tienen trabajo, por los que no tienen trabajo, Señor, danos tu salvación. Para que no falte compañía a los que se ven sin fuerzas para vivir el Evangelio, Señor, danos tu salvación. Para que quienes sufren limitaciones psicológicas encuentren comprensión, Señor, danos tu salvación. Para que no dejemos de acoger el perdón que nos ofreces, Señor, danos tu salvación. Pueden hacer otras invocaciones. Señor, danos tu salvación. Señor, danos tu salvación. Señor, danos tu salvación. Oh Dios, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo
te entrego. Te entrego. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Perdón. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Manuel, Edgar, Rubén, Joan, Catarina y Eliseth, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración cristiana, queridos hermanos, es siempre la oración de Cristo en su iglesia, desde su iglesia, por su iglesia. Ese es el punto de partida, por eso oramos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Eres la luz que alumbra mi camino, la estrella que ilumina mi ser. Eres el sol que brilla en mi ventana, por la mañana en el amanecer. Eres mi amigo, en cual confío, en las tormentas o en la tempestad. ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir. Cada momento siempre estabas ahí, no te apartaban ni un instante de mí. No puedo vivir sin tu presencia, será mucho sufrir. Eres mi guía por doquiera que voy. ¿Qué haría sin ti? Iluminaste todos mis senderos desde el momento en que te conocí. Me fuiste fiel hasta aguantar los clavos y latigazos que sufriste por mí. Me siento inútil cuando no estás aquí, en los momentos que me aparto de ti. ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir. Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas ni un instante de mí. No puedo vivir sin ti, mi vida será mucho sufrir. Eres mi guía por doquiera que voy. ¿Qué haría sin ti? Eres la luz que alumbra mi camino, la estrella que ilumina mi ser. Eres el sol que brilla en mi ventana, por la mañana en el amanecer. Eres mi amigo, en cual confío, en las tormentas o en la
Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.